Bueno, bienvenidos al estudio de caso de costos relacionados con siniestralidad para este caso de presunta enfermedad laboral. Este estudio está orientado para la materia de costos y auditoría en seguridad y salud en el trabajo. Las personas que hicimos parte de este trabajo son Xiomara Alejandra Montaño, Jason Rivera Leal, Berlis Caterine Triana y quien les habla, Catalina Ibáñez. Esta actividad está realizada para la especialización en gerencia de riesgos laborales en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Minuto de Dios. La empresa seleccionada es IC Constructora SAS. Esta es una empresa que lleva más de 50 años en el sector inmobiliario, tiene experiencia en la administración de proyectos inmobiliarios, en la construcción de proyectos de vivienda BIS y no BIS, y también en desarrollos institucionales como oficinas, centros comerciales y en especial todo el tema comercial. La caracterización del proceso donde se presentó el evento de esta presunta enfermedad laboral es la comercialización de bienes raíces, es decir, en una sala de ventas o negocios. El caso específico, la fecha en la que se estructuró y fue calificada en primera oportunidad esta presunta enfermedad laboral por la EPS fue el 24 de octubre del 2018. Los hechos están relacionados con la señora Flora Ángela Goyeneche Romero. Es una empleada que labora para la compañía desde el año 2019 en el cargo de auxiliar de cafetería y aseo. La trabajadora básicamente realiza labores asociadas a este cargo, asignados para las salas de venta, cuyas funciones principales pues es hacer todo el tema de aseo y limpieza en el apartamento modelo y la sala de ventas y prestar servicios de cafetería a todos los clientes que ingresan a esta sala, así como a los funcionarios. A partir del 30 de octubre del 2015, pues la empresa tuvo conocimiento de la enfermedad que venía pues presentando la trabajadora a través de una carta que fue emitida por la EPS Famisanar, en donde nos indicaban pues que la trabajadora estaba presentando una sintomatología relacionada con manguito rotador. Una vez la EPS Famisanar pues hizo el respectivo análisis, solicitó la información a la empresa como el análisis de puesto de trabajo para poder realizar también todo el análisis y determinar si esta patología estaba relacionada pues con los riesgos laborales, cuya información pues notificó a la empresa diciendo pues que sí tenía relación. En este momento el caso se encuentra en la Junta Regional por controversia de la trabajadora. ¿Cuáles fueron las principales causas que identificamos que favorecieron al evento? La primera es realizar movimientos por encima del hombro, específicamente para aquellas actividades en las que implicaba limpieza de ventanales o puertas. No se suministraban los elementos adecuados, teniendo en cuenta que pues, para esta fecha no teníamos muy bien consolidado el sistema de gestión de seguridad en el trabajo y por ende no se contaba con un programa de vigilancia también relacionado con el segmento osteomuscular. Para este caso tampoco se entregaban los elementos, por ejemplo, como palos extensores para que la trabajadora, teniendo en cuenta pues su estatura, no tuviera un sobreesfuerzo en los miembros superiores. No se contaba antes, pues para este caso, desde 2016, con el desarrollo de un programa de vigilancia epidemiológica, como les mencionaba, para el segmento osteomuscular. Le doy paso a mi compañera para hablar de todos los costos directos, como gastos médicos que tuvieron relación con el evento. Muy bien, con respecto a los costos directos, que en este caso se relacionan más con los gastos médicos que se ha llevado a cabo por la empleada y su patología, se tuvieron en cuenta lo que tenía que ver con el personal médico especialista que la ha atendido, personal técnico como son enfermeras, también hubo consultas, materiales debido a que hubo una cirugía que debió realizarse en el manguito rotador. Los medicamentos y exámenes relacionados con la cirugía y con el proceso de recuperación, el proceso de hospitalización que solo fue por el día de la cirugía, fue una cirugía ambulatoria.
También los profesionales, como en este caso fisioterapeutas para todo el proceso de rehabilitación posterior, los medicamentos y el examen médico de reintegro y posincapacidad. Con respecto al tiempo de atención médica, estos fueron tenidos en cuenta en cantidades por horas. Lo que tiene que ver con la parte de medicamentos como medicamentos de analgésicos y antibióticos y el valor del examen de ingreso. Con respecto a los tiempos médicos relacionados con las atenciones iniciales, con esto nos referimos a lo que tiene que ver con las citas médicas donde se hizo el diagnóstico, donde se hicieron toda la preparación previa a la cirugía. Estos fueron calculados aproximadamente en 35.000 pesos por consulta, lo que nos da un total de 525.000 pesos para unas 15 horas de consulta. Tenemos por tiempo de enfermeros y técnicos de atención unas 7 horas, lo que nos da un promedio más o menos de 20.000 pesos por hora y 140.000 pesos en total. Con respecto al tiempo de la cirugía, se calcularon unas 6 horas relacionadas tanto con el tiempo de la cirugía, la atención del anestesiólogo y la preparación previa de más o menos 120.000 pesos por hora de atención para un total de 720.000 pesos relacionados con el tiempo de la cirugía. Tenemos como implementos quirúrgicos relacionados con la curación, con la cirugía como tal y la sala quirúrgica donde se llevó a cabo un aproximado de 9 millones de pesos. Como les decíamos, no hubo días de hospitalización, fue una cirugía ambulatoria, lo que quiere decir que ella llegó, se le hizo la cirugía, por lo cual no se generan gastos de hospitalización. Para las fisioterapias, se dieron aproximadamente unas 20 fisioterapias de recuperación posteriores a la cirugía, con un costo cada una de 12.000 pesos para un total de 240.000 pesos por gastos de fisioterapia. Con respecto a lo que tiene que ver con los medicamentos de antibióticos y analgésicos que fueron formulados, se tiene un promedio de 250.000 pesos en total en estos medicamentos. Con respecto al examen médico ocupacional de reintegro o posincapacidad que se le realizó a la trabajadora, este tuvo un costo de 38.000 pesos. Esto nos da en valores total de los costos directos relacionados con los salarios de la empleada, 4.539.266 pesos. Referente a los gastos médicos, como ya los vimos detallados, dan un total de 10.913.000 pesos. No hubo pérdidas por productividad para la empresa, no hubo indemnizaciones hasta el momento relacionadas con la enfermedad de la que estamos hablando. Y por la formación e inducción hubo un gasto de 28.982 pesos que corresponde a un día de salario del momento en que ocurre todo el evento. Esto nos da un total general de gastos directos por 15.481.248 pesos. A continuación, mi compañera Xiomara va a seguir hablando con ustedes sobre los costos indirectos. Bueno, para realizar el cálculo de los costos indirectos, aquí se tuvo en cuenta aquellos costos causados por la enfermedad laboral, como es el estudio de caso, y son aquellos costos que no son inmediatamente tangibles o que no son fácilmente visibles. Para esto se calcularon 14 variables que están directamente relacionadas con el estudio de caso. Entonces, el primero hace referencia al costo de tiempo perdido del trabajador accidentado, que en este caso tuvo 135 días de incapacidad intermitente, dando un total de costo de 4.315.000 aproximadamente, con un salario diario de 31.967 pesos. Seguidamente está el costo de tiempo perdido de aquellos trabajadores que pararon sus procesos. En este fue un trabajador, una persona externa, cuyo valor diario de salario es de 32.167 pesos, que al hacer el respectivo cálculo dividiendo las 8 horas de trabajo laborales establecidos por la ley y multiplicado por las 2 horas que paró sus procesos, nos da un total de 8.042 pesos.
El costo de tiempo dedicado por la administración y gestión humana, en este caso se contaron con 3 personas que ayudaron por parte de administración y una de gestión humana. Para las personas de administración, se tiene contabilizado que su horario, bueno, su día laboral está establecido por 28.833 pesos, que al hacer el respectivo cálculo nos da 3.604 pesos por hora, y abarcaron 6 horas de su tiempo para poder atender pues, la emergencia. En este caso nos da 21.624, pero como también participó una persona de gestión humana, cuya hora laboral es de 2.291, se hace la respectiva sumatoria y nos da 23.916 como costo de tiempo dedicado por esas personas. No tenemos un costo de tiempo de paro del proceso, ya que el proceso como tal no tuvo pues ninguna incidencia directamente. El costo de tiempo invertido para la investigación del accidente lo realizó una persona durante 4 días en un periodo de 3 horas diarias, dando como resultado un costo de 58.250 pesos por las 12 horas establecidas. El costo de tiempo invertido en la implementación y seguimiento de controles lo hizo el profesional encargado en seguridad y salud en el trabajo con su respectiva licencia vigente para realizar este tipo de trabajos, y nos da un total de 12.600.000 pesos por los 6 meses de trabajo pues, que se le hizo el respectivo seguimiento y la implementación de estos controles. El costo de reemplazo o apoyo del trabajador accidentado, se contrató una persona con la misma cantidad de salario que tenía la señora mencionada anteriormente. Y como se puede mencionar en el trabajo escrito, esta persona de apoyo está hace 3 años, por lo cual nos da un costo indirecto de 34.524.000 pesos. El costo de tiempo empleado para formar a la persona de apoyo fue de un mes, que es equivalente a un mes de salario de 959.000 pesos. Y finalmente tenemos un costo de materiales usados en la emergencia, que fueron implementos que necesitaba la persona afectada y con un valor de 170.000, dándonos como resultado un promedio de 52.658.708 pesos en costos indirectos. Ahí cabe aclarar que en la literatura se menciona que los costos indirectos pueden duplicarse, triplicarse o ser 50 veces mayor a lo que nos pueden dar los costos directos. Teniendo en cuenta lo mencionado en costos directos y costos indirectos, damos paso a las variables que establecimos para este estudio de caso. Bueno, muy buenas noches. Las variables que tuvimos en cuenta son los indicadores establecidos en la resolución 0312 de 2019. Son los indicadores mínimos para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en las siguientes tablas y diapositivas que les voy a mostrar, se relaciona toda la información referente a indicadores de la empresa IC Constructora SAS. El análisis se realiza de acuerdo con los datos obtenidos durante los meses de enero a septiembre de este año 2021 en lo referente a accidentes de trabajo y para enfermedad laboral a partir del año 2018 hasta el presente año. Entonces vamos a iniciar con el indicador de accidentalidad referente a la frecuencia de accidentes de trabajo. Este indicador tiene por objetivo prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales mediante la aplicación de controles y medidas que estén encaminadas en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acorde a la fórmula de cálculo, tenemos que el índice de frecuencia se calcula como el número de accidentes de trabajo que ocurren en un mes sobre el número de trabajadores que tiene la empresa durante ese periodo por el 100%. A partir de ese método de cálculo, entonces tomamos la cantidad de trabajadores durante los meses que mencionaba anteriormente, enero a septiembre. Tomamos también como base el número de accidentes con incapacidad que ocurrieron en ese respectivo periodo y obtenemos un resultado para cada mes, analizando los datos que se obtuvieron
vemos que los meses de febrero y marzo son los que representan mayor accidentalidad, con 3 accidentes de trabajo ocurridos durante ese periodo y un resultado de 0,5% en cuanto a la frecuencia de accidentalidad. También esta información se ve reflejada en la gráfica que tenemos en la parte derecha, donde vemos que estos 2 meses son los que representan un mayor valor, tanto en la parte amarilla, que refiere al número de accidentes, como a la frecuencia con la que ocurrieron los mismos. También es importante analizar para este indicador que se tienen unos límites de cumplimiento, entonces se tiene mayor cumplimiento cuando el indicador está por debajo de 1, entre 1 y 12 se estaría en riesgo y sería crítico si ocurriesen 12 accidentes de trabajo durante ese mes o durante ese periodo, por lo cual podemos evidenciar que en ninguno de los meses la situación es crítica. Sin embargo, pues sí se tienen algunos en los que se presenta un riesgo en cuanto a la frecuencia de accidentalidad. Pasamos entonces al siguiente indicador, que refiere a la severidad de los accidentes. Este indicador también está establecido acorde a la resolución 0312, tiene en cuenta el número de días perdidos por accidentes de trabajo durante el mes, y para el método de cálculo se establecen los números, el número de días de incapacidad durante ese periodo por cada 100 trabajadores que tiene la empresa, y en la fórmula de cálculo entonces tendríamos número de días perdidos en el mes con incapacidad sobre el número total de trabajadores durante el periodo por un 100%. La información de los trabajadores entonces la veíamos anteriormente en cada uno de los meses. En este caso entonces analizamos la variable del número de días de incapacidad y vemos que, acorde a los resultados, los meses con mayores números de incapacidad fueron el mes de febrero y el mes de julio, con 28 y 32 días de incapacidad. En la gráfica entonces observamos, por lo tanto, que en cuanto a los resultados, el índice de incapacidad mayor me da en el mes de julio, con un porcentaje del 6%, y seguido del mes de febrero, en el cual se obtuvo un índice de severidad del 5%. También es importante tener en cuenta, a partir de los datos obtenidos en la tabla anterior, que por cada 100 trabajadores que laboraron en la empresa ICE Constructora durante los meses de enero a septiembre de 2021, se perdieron en promedio 12 días, digamos, de tiempo por accidentes de trabajo. El siguiente indicador es la proporción de accidentes mortales. Este indicador tiene como objetivo identificar el número de accidentes mortales que ocurren en un periodo determinado e identificar los riesgos a los cuales está expuesta la población trabajadora, para así poder implementar las respectivas medidas de control que permitan la mitigación de ese riesgo. El método de cálculo para este indicador es el número de accidentes de trabajo mortales que se presentan durante el año sobre el número total de accidentes que ocurren en ese mismo periodo, en este caso durante el año 2021, y ese resultado se multiplica por el 100, por 100. Tendríamos entonces para este año 2021, que solamente pues han transcurrido 3 trimestres, en enero a septiembre, un total de accidentes que son 17, y no se ha presentado ningún accidente mortal. Por lo tanto, podemos concluir que durante los 9 primeros meses del año no se han presentado accidentes de trabajo mortales, y por ende, en lo corrido de este periodo, la proporción de accidentes mortales es del 0%, como lo vemos en la gráfica. El siguiente indicador, pues ya digamos que entra un poco más a profundizar el objetivo del estudio de caso, que es referente a enfermedades laborales. Entonces vamos a hablar de la prevalencia de enfermedad laboral. Como lo indiqué al inicio, se tomó en cuenta que el accidente, que la enfermedad, perdón, fue diagnosticada en el año 2018, entonces a partir de ese año
se realizará el análisis. Hasta hace primer año que tomamos como base, se tenía un caso de enfermedad laboral. El promedio de trabajadores durante ese periodo 2018 fue de 175 y por lo tanto obtenemos un resultado en la prevalencia de enfermedad laboral del 0,57%. En este indicador es importante tener en cuenta, en cuanto a la fórmula, que mide el número de casos tanto nuevos como antiguos de enfermedad laboral que se presentan en el periodo sobre el número total de trabajadores que tiene la empresa. Acorde entonces al resultado que tenemos durante los siguientes meses, podemos ver que a partir del año 2019, con la enfermedad que fue diagnosticada previamente en el año 2015, ya se tienen como tal 2 casos, tanto nuevos como antiguos, de enfermedad laboral, y por ello pues el resultado ha venido en aumento. Finalmente vemos con respecto al 2020 y 2021 que el número de casos de enfermedad laboral, tanto nuevos como de antiguos, es el mismo. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el año 2021, durante los 3 primeros trimestres, el promedio de trabajadores es mucho más bajo, afecta el resultado del indicador, haciendo que tengamos una prevalencia de enfermedad laboral de 1,61. Esto quiere decir que por cada 100 trabajadores que tiene la empresa, se tienen como resultado 1,6 casos de enfermedad laboral. El último indicador es el de incidencia de enfermedad laboral. Este indicador, acorde al método de cálculo, mide el número de casos nuevos de enfermedad laboral en un periodo evaluado y tiene en cuenta también el promedio total de trabajadores que tiene la empresa. Para este caso, entonces, en el 2019, como tal, fue el año en el que la enfermedad laboral fue confirmada y en el que se realizó la respectiva investigación. En ese periodo se tiene un promedio de 185 trabajadores y por lo tanto la incidencia de enfermedad laboral en ese periodo es del 0,54%, como lo vemos en la parte derecha que nos muestra la gráfica. Realmente tenemos las conclusiones para este estudio de caso. Una de ellas es que se identificaron los costos derivados de la ocurrencia de una enfermedad laboral. En este caso se clasificaron en costos directos e indirectos. Esto permitió evidenciar cuáles son los rubros que generan mayores pérdidas económicas a la organización objeto de estudio, para este caso IC Constructora. Con ello se logra evidenciar que los resultados de cuantificar accidentes de trabajo o enfermedades laborales no solo muestran las pérdidas económicas que generan para la empresa, sino que a partir de ahí podemos priorizar la gestión de riesgos en la organización, diseñar programas de intervención, también tener en cuenta en los planes de trabajo esas medidas necesarias para evitar la ocurrencia tanto de accidentes como de enfermedades laborales. Y por último, crear propuestas que estén basadas no solamente en la eficiencia, sino también en la eficacia de los recursos que se tienen para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como segunda conclusión, tenemos que la aplicación de la metodología establecida para la cuantificación de costos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales evidencia que en este caso en particular el costo por enfermedad laboral que debió asumir la compañía durante este evento fue de 68.356.956 pesos, y digamos que teniendo en cuenta este valor, el resultado anterior permite que la compañía se pueda enfocar en una atención prioritaria que permita minimizar tanto accidentes como enfermedades laborales, teniendo en cuenta su frecuencia y cuáles son más relevantes y los que generan mayor gasto. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.